¿Qué pasó, mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy analizaremos desde un punto de vista fisiológico a los Tao Te de la película de 2016 La Gran Muralla. Sé que llegó un poco tarde, pero muchos de ustedes me pidieron que analizara esta película cuando hablé de las espinas blancas de la Guerra del Mañana, posiblemente porque son especies algo similares. Sin embargo, antes de analizar los aspectos biológicos, pongámonos en contexto. Los eventos de la Gran Muralla transcurren en la frontera norte de China bajo el dominio de la dinastía Song, que debe defenderse no solo de las tribus de las estepas, sino también de los ataques cada vez más feroces de una especie de origen extraterrestre, los Tao Te, que llegaron a la Tierra en un meteorito 20 siglos antes de los sucesos de la película. Es difícil establecer la fecha exacta en la que transcurren estos eventos, pero por lo que dice William, uno de los protagonistas, sabemos que este peleó del lado de un tal Harold contra los daneses. Probablemente se refiera a la batalla de Stamford Bridge, en la que el rey sajón, Harold Godwinson, se enfrentó a Harald Hardrada, rey de los noruegos, no de los daneses, aunque para ser justos, en la época el término danés se usaba de forma indistinta para referirse a los nórdicos. Dicho esto, los eventos de la Gran Muralla con toda probabilidad ocurrieron alrededor del año 1066, fecha en la que ocurrió la batalla de Stamford Bridge, probablemente algunos años después porque hay que contar el viaje hasta China. Y con la responsabilidad de defender la Gran Muralla de los ataques de estos aliens, tenemos a la Orden Sin Nombre, un ejército de élite muy bien organizado y con tecnología impresionante para la época, que cada 60 años debe soportar el asedio de un enemigo extremadamente numeroso y cada vez más inteligente. Los Tao Te son criaturas con rasgos reptilianos de carácter social que se organizan alrededor de una reina y que se dividen en castas con distintos rasgos anatómicos y roles específicos. El tipo más común y el más pequeño representa la espina dorsal de los ejércitos de esta especie y son lo suficientemente grandes como para rivalizar con un oso pardo o cualquier otro gran depredador terrestre, a los que superan ampliamente en lo que se refiere a armas. Tienen una mandíbula proporcionalmente muy grande, llena de varias filas de colmillos que se suman a garras tan fuertes como para destruir una armadura. Además, los soldados Tao Te son lo suficientemente resistentes como para soportar flechas, lanzas y espadas con facilidad. El único punto débil de estas criaturas parecen ser sus ojos, ubicados en el torso, cerca de lo que sería la cintura escapular o la base del cuello. Esta característica sugiere fuertemente que se trata de una especie producto de alguna clase de ingeniería genética. Y me explico. Los ojos no están en la cabeza de forma fortuita. Hay una buena razón por la que ningún animal tiene ojos en la espalda o en la cola. La evolución tiende a favorecer ciertos diseños por ser los más óptimos, y el diseño de los órganos sensoriales ubicados en la cabeza, o mejor dicho, en el polo cefálico del cuerpo, es uno bastante eficiente. En líneas generales, a un organismo le conviene tener los ojos razonablemente cerca de donde come para saber qué coño se está metiendo en la boca, distinguir si es comida o una amenaza. Pero al mismo tiempo, el ojo es una estructura que depende de neuronas asociadas para poder funcionar, y por tal motivo es normal que cerca de donde se ubican los ojos también se ubiquen cúmulos de neuronas que poseen, entre otras funciones, interpretar la información visual obtenida por dichos ojos. Un ejemplo perfecto de esto somos nosotros mismos. Nuestro cerebro, un órgano tan vital y delicado, está en un lugar relativamente desprotegido como la cabeza porque esta estructura se formó evolutivamente primero como un órgano accesorio de los ojos y de otros sentidos y después como la base de nuestro intelecto y conciencia. Dicho corto, el cerebro es una consecuencia evolutiva de los ojos y del resto de los sentidos. Los animales primero aprendieron a ver, a oler y escuchar, y las neuronas asociadas a estos sentidos terminaron por formar el cerebro, por lo que el hecho de que los soldados Tao Te tengan cabeza y hasta estructuras faciales similares a lo que sería una órbita ocular, mientras que al mismo tiempo tienen los ojos en el torso, me hace pensar que fueron modificados genéticamente para tener esta anatomía peculiar, y así ser más eficientes en el combate, evitando perder la visión al atacar con sus mandíbulas. Otro hecho que refuerza esta teoría es que tanto la reina como los guardianes conservan los ojos en la cabeza, mientras que al mismo tiempo todas las variantes de esta especie presentan un patrón simétrico en lo que sería la frente, que no parece cumplir ningún rol en particular, pero que podría servir como una especie de identificación o marca para caracterizar a los Tao Te frente a sus creadores. Otra adaptación interesante en los soldados es la presencia de múltiples órganos a lo largo del dorso, que sirven tanto para escuchar como para comunicarse con la reina. Estos consisten en arcos óseos asociados a una membrana de tejido delgada que vibra ante las ondas sonoras emitidas por la reina, que sirven como medio para transmitir órdenes y señales. Esto es de cierta forma paralelo a cómo funciona el tímpano, una membrana muy delgada de tejido asentada en un marco óseo dentro del cráneo y que se comunica con un conjunto de huesos muy pequeños dentro del oído medio para transmitir las ondas sonoras al oído interno. De hecho, los huesecillos del oído medio, el martillo, el yunque y el estribo, son los tres huesos más pequeños del cuerpo humano. Otro aspecto interesante con respecto a
la comunicación de los Tao Te es que esta es interferida por la presencia de imanes, y esto podría explicarse mediante ciertos aspectos del oído interno. Dentro del oído interno de los vertebrados existe un conjunto de estructuras que conforman el sistema vestibular. Es la parte del oído interno que se encarga del equilibrio y de posicionar el cuerpo en el espacio. Uno de los componentes de este sistema vestibular son los otolitos, cristales de carbonato cálcico que al ser más densos que las estructuras circundantes tienden a moverse en favor de la gravedad y a poseer mayor inercia. Así nuestro oído interno sabe qué dirección es abajo y hacia dónde se está experimentando aceleración, simplemente tomando en cuenta o hacia dónde tienden a caer los otolitos o hacia dónde los desplaza la inercia. Mi teoría con respecto a cómo los imanes afectan el funcionamiento normal de los Tao Te es que estos poseen estructuras similares a los otolitos en sus sistemas vestibulares, solo que en lugar de estar compuestos de carbonato cálcico, están hechos de algún otro mineral ferromagnético, y ante la presencia de un imán, estos se mueven de forma antinatural, interfiriendo con el resto de las estructuras del oído interno, así cortando la comunicación con el resto de su especie. Por consiguiente, también pueden sufrir de vértigo o pérdidas del equilibrio, lo que les haría más fáciles de matar. Pasando a otra casta tenemos a los guardianes, mucho más fuertes y grandes que el resto de los Tao Te. Esta variante también demuestra una inteligencia bastante superior, siendo capaces de comunicarse directamente unos con otros y de organizarse para proteger a la reina. Su rol consiste básicamente en controlar el contacto directo entre esta y el resto de la especie, permitiendo el paso solo de aquellos soldados que porten comida para alimentarla. Nunca los vemos en combate directamente, pero son obviamente más fuertes y peligrosos que los soldados. Además cuentan con blindaje en la forma de placas osteodérmicas, tanto en las extremidades superiores como a lo largo del dorso, que se suman a pliegues de un tejido que no solo es resistente, sino que además es capaz de rechazar flechas y hasta los proyectiles de un fundíbulo. Hay cierto paralelismo entre la anatomía de estos pliegues y el collar presente en los Chlamydosaurus, sin embargo las similitudes son más bien superficiales. El collar de los guardianes Tao Te claramente es articulado y hasta tiene uñas o garras en la punta. La reina por otra parte es ligeramente más pequeña que los guardianes y menos imponente físicamente, aunque no tiene por qué serlo. Literalmente tiene un ejército a sus espaldas, al cual es capaz de controlar a través de ondas sonoras generadas con una pequeña membrana asociada a dos cuernos que oscilan rápidamente para producir sonidos. Quizás se trata de un equivalente anatómico al collar de los guardianes, solo que altamente modificado para la comunicación. La principal fortaleza de la reina es su capacidad para procrear literalmente a miles o quizás cientos de miles de soldados, un proceso que depende de la cantidad de comida que pueda consumir para reproducirse. Sin embargo, llama la atención que a pesar de comer mucho y de tener muchas crías, no tiene adaptaciones anatómicas que sugieran esto. No vemos un abdomen dilatado, ya sea por un gran útero o aparato ovopositor, ni siquiera por un intestino lleno de comida. Esto quizás se relaciona con la naturaleza cíclica de los ataques, entre los cuales hay un largo periodo de descanso en el que la reina puede modificar su anatomía. Esta además es capaz de planificar estrategias, como demuestra al lanzar ataques distractorios mientras hace cavar un túnel bajo la muralla para atravesarla. Esto es algo sorprendente, aunque si tenemos en cuenta que ha tenido 20 siglos para darse cuenta de estos detalles, la capacidad intelectual quizás no sea necesariamente muy elevada. Por otra parte, sabemos que los Tao Te atacan cada 60 años, pero no sabemos si se trata de la misma reina o de una nueva, por lo que tampoco podemos sacar muchas conclusiones con respecto a qué tan rápido desarrolla su intelecto. En cuanto a qué tan peligrosa es esta especie, depende de para quién. Si tenemos en cuenta a la civilización humana que vemos en la película, es obvio que fueron salvados por el increíble poder del guión. Sin embargo, como mencioné en el video de las espinas blancas, un factor limitante muy importante cuando se trata de una especie compuesta básicamente de depredadores es que los ecosistemas tienden a regularse. Un depredador normalmente no extingue a sus presas porque cuando las presas comienzan a escasear, los depredadores comienzan a morir de hambre. Muchos de ustedes me señalaron en el video de las espinas blancas que era de esperar que éstas se extinguiesen del hambre, pero esa no es la consecuencia de este sistema. La escasez de presas no extingue al depredador, sino que lo lleva a que éste estabilice su población. Dicho de forma sencilla, los ecosistemas se encuentran en un equilibrio dinámico en el que la población de presas y depredadores puede variar, pero la una siempre influye a la otra en busca de dicho equilibrio. Incluso cuando se trata de especies invasoras, estas eventualmente alcanzan este equilibrio, aunque suele ser a costa de la biodiversidad del ecosistema. Y lo mismo ocurre con los Tao Te. Estos atacan cada 60 años, se alimentan de sus presas y luego se reúnen en sus nidos a reproducirse e hibernar. Llegará un punto en el que no podrán consumir a suficientes humanos durante un ciclo como para reponer las pérdidas causadas y su población tenderá a caer. Por consiguiente, la población humana comenzará a subir nuevamente hasta que sea lo suficientemente alta como para permitir el aumento de población de los Tao Te otra vez, y así se alcanza el equilibrio dinámico entre estas dos poblaciones. Veríamos siglos de aumentos cíclicos de una población
región a costa de la otra. Los seres humanos poco a poco se irían adaptando a estas circunstancias, perfilando su tecnología para sobrevivir, como de hecho podemos ver en la Gran Muralla. Quizás los Taotai puedan escapar de este equilibrio mediante el canibalismo, pero lo cierto es que esta táctica no basta para sostener a ninguna población en el largo plazo. Suponiendo un sistema biológico con un 100% de eficiencia, la masa y energía contenida en un Taotai adulto podría como máximo dar como resultado a otro Taotai adulto, y ya esto es imposible porque viola la segunda ley de la termodinámica. En todo sistema la entropía siempre tiende a aumentar. O sea, no hay sistemas 100% eficientes. La cosa empeora cuando tenemos en cuenta que para esta conversión hay que descartar la energía perdida en moverse, digerir, respirar y todas las funciones biológicas constantes que tiene que ser un organismo. Y ya si tenemos en cuenta que los seres biológicos, ya sean los Taotai, las espinas blancas o los seres humanos, no son particularmente eficientes a la hora de convertir la energía química contenida en los alimentos en otros tipos de energía, como la mecánica que producen los músculos, pues las perspectivas de mantener una población en base al canibalismo se van haciendo cada vez más difíciles. En nuestro caso, el nivel de eficiencia está más o menos por el 25%. O sea, de un 100% de la energía química contenida en un alimento, solo un 25% se puede convertir en energía mecánica para movernos. El resto se pierde en la forma de calor. Aún así, el canibalismo por lo menos proporcionaría una forma de recuperar algo, por pequeño que sea, de los soldados caídos. Forma más eficiente energéticamente de mantener una gran población es sin dudas la agricultura, algo que solo los humanos y algunas especies de insectos pueden hacer. Eso o la fotosíntesis. Así que mi opinión nuevamente es bastante similar con el caso de las espinas blancas. Eventualmente veríamos un mundo azotado cada 60 años o quizás menos por una horda de depredadores que podrían presionar a la población humana a una situación difícil, pero eventualmente se alcanzaría el equilibrio entre ambas poblaciones. Ninguna se extinguiría necesariamente, pero se harían la vida imposible. Eso sí, este equilibrio podría romperse, ya sea mediante avances tecnológicos humanos, por factores externos como una epidemia, o quizás si los Taotai desarrollan aún más su intelecto. La verdad creo que esta especie es una metáfora para los mongoles que sí que acabaron con la dinastía Song y con medio planeta un par de siglos después. ¡Fuera de aquí, Jolilo Mongoles! Esta especie cambiaría completamente la vida en la Tierra y convertiría a la humanidad en una civilización enfocada casi exclusivamente a sobrevivir a estas bestias. Motivo por el cual se llevan un 7 sobre 10, disrupción global. En fin, espero que les haya gustado el video, muchas gracias a quienes han llegado hasta aquí, especialmente a mis Patreons. Yo me despido mi gente y nos vemos en el siguiente video.